La historia de la vidente de Fátima, Santa Jacinta, resulta impresionante y digna de toda admiración. Enormemente conocidas a nivel mundial son las apariciones o el mensaje de Fátima. Sin embargo, mucho menos conocidas son las vidas de los videntes, Francisco y Jacinta, y el alto grado de virtud que alcanzaron. Y en concreto de la admirable Santa Jacinta Marto, y su asombroso y extraordinario camino de santidad. Jacinta y Francisco Marto son los dos no mártires más jóvenes declarados bienaventurados y santos en la historia de la Iglesia. Fueron elevados al honor de los altares no solo porque vieron a Nuestra Señora, sino también porque atendieron generosamente su llamado a la oración, la penitencia y la reparación. Son, por tanto, las primicias del mensaje de Fátima. Esta es la lección que todos, jóvenes y mayores, debemos aprender de la beatificación y canonización de los dos videntes. Es cierto que recibieron la enorme gracia de las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima. Sin embargo, no fueron elevados a los altares simplemente por haber visto y oído a Nuestra Señora. Más bien, fueron declarados bienaventurados porque alcanzaron la santidad. Esto lo hicieron, tomando en serio las apariciones, sacando de ellas consecuencias para sus vidas personales y convirtiéndolas en el centro de sus pensamientos e intereses. Alcanzaron la santidad, porque correspondieron a las gracias recibidas, atendiendo con generosidad las peticiones de oración, penitencia y reparación de la Señora. Es su correspondencia con estas gracias y su atención a estas peticiones lo que los hace santos. Estudiando algunos aspectos de sus vidas, es fácil vislumbrar cómo, a pesar de ser tan jóvenes, de hecho alcanzaron grandes alturas de santidad y fueron, por lo tanto, los primeros frutos del mensaje de Fátima. Juan Pablo II llamó a Francisco un pequeño místico, mientras que a Jacinta la llamó una pequeña alma víctima. Entonces, ¿qué es esta así llamada alma víctima? Un alma así se ofrece a Dios, para ofrecer generosamente sacrificios, así como para aceptar los sufrimientos enviados por Dios, principalmente con el propósito de las almas, la conversión de los pobres pecadores y la salvación de sus almas inmortales. Padre Pío, Josefa Menéndez, Santa Teresita, todos ellos fueron almas víctimas. Santa Bernadette sufrió un martirio espiritual, físico y moral de varios años hasta su muerte por la salvación de los pecadores y en especial, por el alma de un gran pecador secreto que Nuestra Señora le había comunicado en Lourdes. Por su parte, Jacinta, después de la visión del infierno vista por ella y los otros dos, estaba imbuida e impregnada de un deseo insaciable de salvar las almas, especialmente a los pobres pecadores del horrendo, pero demasiado real, lugar del infierno. Jacinta era la más pequeña de los 3 niños que vieron a Nuestra Señora el año 1917. Contaba entonces 7 años de edad. Era de inteligencia clara. Ligera y alegre como una avecilla, siempre estaba corriendo, saltando o bailando. Jacinta tenía un espíritu recto y su alma era extraordinariamente sensible y se impresionaba muy fácilmente. Cuando tenía 5 años o menos, relata Lucía, se deshacía en lágrimas al escuchar la historia de la pasión de nuestro Señor. Pobre Jesús, decía ella, nunca más debo pecar y ofenderlo. Huyó como si fuera de una plaga de quienes hablaban malas palabras o mantenían conversaciones cuestionables, porque esto es un pecado y entristece a nuestro Señor. Solía decir. También evitaba la mentira, entendiendo su pecaminosidad. Su padre relata, cuando su madre le decía alguna mentira, como que solo iba a la colonia cuando en realidad iba mucho más lejos, Jacinta siempre detectaba el engaño y no dudaba en regañar a su propia madre. Entonces, ¿mamá me está mintiendo?
Ella dijo que iba aquí y fue allí. Mentir es feo. Se puede vislumbrar su inocencia prístina en la pequeña cara ovalada de las imágenes, junto con una franqueza y una fuerza casi desconcertantes en los ojos marrones, ojos que parecen ver más allá, porque de hecho habían vislumbrado el cielo y el infierno. La pequeña anfitriona demuestra su hospitalidad portuguesa de manera conmovedora cuando, a los 7 años, en la primera aparición, el 13 de mayo de 1917, le pregunta tímidamente a Lucía si deberían compartir su almuerzo con su visitante celestial. Como su hermano Francisco, y quizás más que él, la suya era un alma refinada, tierna y cariñosa. Amaba a sus ovejas y les dio un nombre a cada una de ellas: Paloma, Estrella, Manso, Nieve y cosas por el estilo. Los corderitos blancos eran sus favoritos. Muchas veces los cargaba sobre sus hombros como había visto a nuestro Señor representado llevándolos en tarjetas sagradas. Jacinta tenía una verdadera pasión por las flores. Recogerlas en el campo era uno de sus pasatiempos favoritos. A veces hacía guirnaldas con ellas para adornar a su prima. En otras ocasiones, las desarmaba para arrojar sus pétalos a Lucía como había visto hacer a las niñas vestidas de ángeles en la procesión del Corpus Christi. Le encantaba la luna, a la que llamaba la lámpara de Nuestra Señora. Ella la prefería al sol, porque no daña los ojos, decía. Cuando la luna estaba llena, corría a dar la buena noticia. Madre, aquí viene la reina del cielo. ¿Y este angelito no tenía defectos? Sí, los tenía, aunque pequeños. Lucía nos cuenta que Jacinta era un poco mimada, siendo la bebé de una familia numerosa. Debido a esto, cuando las cosas no salían como ella quería, se enfurruñaba un poco. Entonces, la única forma de lograr que volviera a los juegos era permitirle elegir no solo el siguiente juego, sino también a su pareja de juego. Con su asombrosa energía, a veces se excedía un poco en el baile, que era un pasatiempo bastante común entre los campesinos portugueses. Con increíble agilidad y gracia, saltaba y saltaba hasta que se quedaba sin aliento. Sobre este punto, su biógrafo, el padre Joseph Galamba de Oliveira, comenta: las faltas e imperfecciones que notamos en su vida son prueba evidente de la transformación que luego se efectuó en su alma, por la gracia y la generosidad con la que respondió a las obras del Espíritu Santo. Fin de cita. Estas almas, con mucho de angelical, fueron así preparadas por la gracia divina para recibir las visitas celestiales. Las apariciones impulsaron a estas almas infantiles hacia la santidad. En la primavera de 1916, la vida de los 3 pastores felices y despreocupados de solo 9, 8 y 7 años sufrió un cambio dramático después de que un ángel se les apareció y les dijo: los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas. En otra aparición en el verano de ese mismo año, el ángel aconsejó: ofrezcan constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. Haced de todo lo que podáis un sacrificio y ofrecédselo a Dios como un acto de reparación por los pecados que le han ofendido, y como súplica por la conversión de los pecadores. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os enviará. Este es un régimen de santidad que se pide solo a aquellos que están llamados a ser verdaderamente íntimos con nuestro Señor. Los 3 lo cumplieron al pie de la letra con fervor, sin quejas ni autocompasión, con verdadera alegría y amorosa sumisión. Incluso llegaron a inventar varias formas de sacrificarse. Así pues, alrededor de un año después, estaban listos para recibir la visita de la Reina del Cielo. Cuando ella llegó, fue con seriedad. En el primer encuentro, les repitió la invitación del ángel a la oración y al sufrimiento: tendréis mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestro consuelo. Se les pidió que ofrecieran reparación al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, tan ofendidos por la terrible apostasía de la humanidad. Jacinta emprendió un profundo cambio interior, una conversión de vida como Nuestra Señora había pedido. Las palabras de María Santísima impregnaron de modo indeleble su alma y pasaron a ser el contenido, el ideal de su vida. Más aún, colocó ese ideal en práctica.
La visión del infierno marcó un umbral decisivo en la vida espiritual de la vidente. Lucía comenta, Jacinta parecía pensar solo en convertir a los pecadores y salvar almas de ir al infierno. Esta precoz y gran santa no vacilaba en ayunar frecuentemente un día entero, sin comer o beber nada, entregando alegremente su pan a los niños pobres. Otros días, comía justamente aquello que más detestaba. Llevaba como penitencia una gruesa cuerda alrededor de la cintura. Nada, ningún sacrificio le parecía demasiado grande, si se trataba de la salvación de las almas. A Jacinta le produjo una gran tristeza, cuando la gente hizo correr el rumor de que era el demonio, en lugar de la Virgen María quien había aparecido. Jacinta era pequeña en edad, pero grande en espíritu de sacrificio. A pesar de ser la más pequeña de los 3 pastorcitos, Jacinta fue tal vez la más privilegiada. Además de presenciar, cuando solo tenía 7 años de edad, todas las apariciones en que estuvieron su prima Lucía y su hermano Francisco, fue favorecida con varias apariciones especiales de Nuestra Señora. Jacinta era de una piedad muy intensa, asistía diariamente a la Santa Misa, que la llevó a estar muy cerca del corazón inmaculado de María. Este amor la dirigía siempre y de una manera profunda al Sagrado Corazón de Jesús y al deseo de recibirle en la comunión. Nada le atraía más que el pasar tiempo acompañando a Jesús Eucarístico, sintiendo su presencia real. Decía con frecuencia, cuánto amo el estar aquí. Es tanto lo que le tengo que decir a Jesús. Especialmente tenía una gran devoción a Jesús crucificado, gustándole besar un crucifijo que tenía en su casa. Con un celo inmenso, Jacinta se separaba de las cosas del mundo para prestar toda su atención a las cosas del cielo. Buscaba el silencio y la soledad para darse a la contemplación. Jacinta fue víctima reparadora, seria y generosa. Después de las apariciones, Jacinta tomó su misión de orar por los pecadores con tanta seriedad, que fue favorecida con varias gracias místicas, tuvo visiones proféticas y obtuvo curas y gracias que se consideraron milagrosas, e incluso se dice que tuvo un caso de bilocación. Todavía en Fátima, en el año siguiente a las apariciones, Nuestra Señora se le apareció 3 veces más. La madurez y precocidad de esta humilde pastora fue impresionante. Lucía testifica, cita, Jacinta fue, según me parece, aquella a quien la Santísima Virgen comunicó mayor abundancia de gracia, conocimiento de Dios y de la virtud. Tenía un porte siempre serio, modesto y amable que parecía dejar brillar la presencia de Dios en todas sus acciones, un comportamiento que generalmente se ve en personas mucho mayores, que están muy avanzadas en virtud. Ella era una niña solo en años. Fin de cita. Si en su presencia, un niño o incluso un adulto decía o hacía algo inapropiado, ella los reprendía, no hagas esto porque ofendes a nuestro Señor, y Él ya está muy ofendido. Lucía también dice, nuestro buen Dios me dio la gracia de ser su íntima confidente, la extraño mucho y la recuerdo con amor y respeto en aprecio por su santidad. En otro lugar, Lucía dice que debe la preservación de su inocencia en parte a la compañía de Jacinta. Su dolorosa enfermedad fue una ocasión para que ella ofreciera muchos sacrificios a Dios. Un día le preguntó a Lucía, ¿has hecho algún sacrificio hoy? Yo he hecho muchos. Mi madre se fue y quise ver a Francisco muchas veces, pero no fui. Otro día dijo, cada vez se me hace más difícil beber leche y caldo, pero no digo nada. Los tomo todos por el amor de nuestro Señor y del Inmaculado Corazón de María, nuestra querida Madre Celestial. En la vida de Jacinta se cuenta el siguiente hecho prodigioso. Había una familia cuyo hijo había desaparecido como pródigo sin que nadie tuviera noticia de él. Su madre le rogó a Jacinta que lo recomendara a la Virgen. Algunos días después, el joven regresó a casa, pidió perdón a sus padres y les contó su trágica aventura. Después de haber gastado cuanto había robado, había sido arrestado y metido en la cárcel. Logró evadirse y huyó a unos bosques desconocidos, y, poco después, se halló completamente perdido. No sabiendo a qué punto dirigirse, llorando se arrodilló y rezó.
Vio entonces a Jacinta que le tomó de la mano y le condujo hasta un camino, donde le dejó, indicándole que lo siguiese. De esta forma, el joven pudo llegar hasta su casa. Cuando después interrogaron a Jacinta si realmente había ido a encontrarse con el joven, repuso que no, pero que sí, había rogado mucho a la Virgen por él. Jacinta fue una víctima reparadora del Inmaculado Corazón de María. Su misión reparadora está íntimamente ligada a este. Cuando Nuestra Señora mostró el infierno a los 3 pastorcitos, dijo: «¿Viste el infierno donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlos, Dios desea establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón». Jacinta fue, a su manera, misionera de esta devoción. Al despedirse de Lucía antes de partir hacia Lisboa, enfatizó calurosamente: «Ustedes permanecen aquí, para decirles a todos que Dios quiere establecer la devoción al Inmaculado Corazón de María en el mundo. Cuando llegue el momento de que digas esto, no te escondas». Y agregó: «Díganle a todos que Dios nos concede gracias a través del Inmaculado Corazón de María, que la gente debe acudir a ella. Que el Sagrado Corazón de Jesús quiere que su Inmaculado Corazón sea venerado junto al suyo. Que la gente pida la paz al Inmaculado Corazón de María, porque Dios la ha puesto en sus manos, o, si pudiera poner en el corazón de todos el fuego que arde aquí dentro del mío, haciéndome amar tanto al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón de María». Así, Jacinta bien merece el título de modelo reparadora víctima del Inmaculado Corazón de María. Para todos los que deseamos vivir en profundidad el mensaje de Fátima, así debemos verlo. Un día le confió a Lucía que, estando sola, se bajó muchas veces de la cama para decir la oración del ángel: «Pero ahora ya no puedo tocar el suelo con la cabeza porque me caigo, y por eso me arrodillo y rezo». ¿Cómo pudo una niña tan pequeña como Jacinta comprender tan profundamente y tomar tan en serio el espíritu de mortificación y penitencia? Lucía responde: primero, por medio de una gracia especial que Dios quiso concederle a través del Inmaculado Corazón de María. En segundo lugar, después de haber visto el infierno y la infelicidad de las almas que caen allí. El padre Alonso comenta: ante Jacinta, la propia Lucía sintió lo que se suele sentir ante una persona santa, que parece estar en comunión con Dios en todo. La vista del infierno la había horrorizado tanto que todas las penitencias y mortificaciones parecían nada mientras pudiera salvar a algunas almas de ir allí. Nuestra Señora le había preguntado a Jacinta si quería permanecer un poco más en la tierra para seguir sufriendo por la conversión de los pecadores. La generosa niña había dicho que sí. Con esto, fue a 2 hospitales donde sufrió mucho y finalmente murió sola en Lisboa, lejos de su familia. Pero Nuestra Señora no la abandonó. Se le aparecía con frecuencia, instruyéndola, aconsejándola, mostrándole la situación del mundo y la inminencia de los castigos. La Madre María de la Purificación Godiño, en quien Jacinta confió, escribió muchas de las comunicaciones y meditaciones celestiales de la pequeña y joven pastora, que luego fueron publicadas en varios libros. En estos, se aprecia la madurez espiritual alcanzada por esta niña de apenas 10 años. Una comprensión profunda y seria de la eternidad. Al ver a la gente que visitaba a los enfermos vestida de manera inmodesta o a las enfermeras demasiado maquilladas, le decía a la Madre Godiño: ¿de qué sirve todo esto? Si solo consideraran que un día tendrán que morir, y supieran lo que es la eternidad. Sobre algunos médicos ateos, comentó: pobres hombres. Con toda su ciencia, apenas saben lo que les espera. Después de que Madre Godiño le pidiera que orara por ciertos pecadores empedernidos, ella respondió: sí, madre mía, pero para estos ya no hay remedio. Jacinta se sometió a una segunda operación en febrero de 1920. Debido a su condición debilitada, los médicos solo podían usar cloroformo y anestesia local. Al encontrarse sin ropa en manos de los médicos, lloró. Se extrajeron 2 costillas, dejando una cavidad lo suficientemente grande como para introducir una mano. Ella lo soportó todo en silencio, solo susurrando dolorosamente a veces: «Oh, mi señora». Pero,
Para consolar a quienes la veían sufrir, decía, paciencia. Todos debemos sufrir para ir al cielo. Cuando Madre Godiño velaba junto al ataúd, miró la pequeña lámpara cercana. Se asombró al ver que la lámpara no contenía aceite, pero aún ardía intensamente. Su cuerpo, que en ocasiones, antes de la muerte, no exudaba un olor agradable a causa de las infecciones y las llagas abiertas y de los sufrimientos extremos que la afligían, después de la muerte exudaba la fragancia de un dulce perfume. Cuando el cuerpo fue llevado a la iglesia de Lisboa, las campanas sonaron mientras nadie estaba en las cuerdas y la puerta de la torre estaba cerrada con llave. El cuerpo de Jacinta fue exhumado por primera vez el 12 de septiembre de 1935. Su rostro permanecía incorrupto. Un escritor, que conoció al último hermano vivo de San Francisco y Santa Jacinta, dijo de este: era un hombre fuera de los tiempos modernos, poco sofisticado, directo y sencillo, un hombre de la tierra, todavía ajeno a las complicaciones de la civilización industrializada, y mirándome tímidamente por debajo de su frente. Así debió ser Jacinta y su hermano, más aún. Imágenes y descripciones de la pequeña Jacinta nos muestran a una niña bonita, vivaz y encantadora. La pequeña pastora que el Papa Juan Pablo II declaró bendita en mayo de 2000 y que fue canonizada en el centenario de las apariciones, también nos mira simplemente, tan tímidamente debajo de su frente en sus fotos. En la segunda aparición del 13 de junio, la Santísima Virgen dijo que pronto llevaría al cielo a Francisco y Jacinta. En la visión del 13 de julio se les mostró una aterradora escena del infierno, en la que vieron, sumergidas en un enorme fuego, innumerables almas como brasas ardientes. Esta visión, junto con la angustiosa súplica de Nuestra Señora, oren por los pecadores, muchos van al infierno porque no hay nadie que ore por ellos, encendió, en el corazón de la inocente niña, un fuego de amor por Dios y las almas. Entre las grandes gracias de Nuestra Señora, el conocimiento de que no le quedaba mucho en esta tierra y la sed de salvar a tantos pobres pecadores como pudiera, Jacinta se olvidó de la tierra y durante 4 cortos años vivió solo para agradar a Dios, su Señora, y para ayudar a las almas a llegar a ese cielo que se le había prometido. La sensibilidad natural y la disposición afectuosa de Jacinta se sublimaron en esa caridad ardiente que hace que todo sacrificio sea pequeño y todo esfuerzo fácil. Lucía escribe en sus memorias cómo Jacinta nunca se cansaba de decirle a nuestro Señor y Nuestra Señora cuánto los amaba. Una vez dijo: tengo un fuego en el pecho, pero no me quema. Este fuego interior la alimentó hasta su muerte de tuberculosis, poco antes de cumplir 10 años, sola, en un hospital de Lisboa, cuyo último sacrificio abrazó por sus amados pecadores. A pesar de su juventud, en las palabras de Juan Pablo II en su beatificación el 13 de mayo de 2000, ella bien podría exclamar con San Pablo: me regocijo en mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne completo lo que falta, en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, es decir, la Iglesia. Colosenses 1, 24. En 4 cortos años, la pequeña portuguesa había pasado de pastora despreocupada a santa, heroica. Estos 2 niños, Francisco y Jacinta, murieron, respectivamente, antes de los 11 y 10 años, pero cada uno practicó las 3 virtudes teologales y las 4 virtudes cardinales en el grado requerido para ser elevado a los honores del altar, es decir, heroicamente. Los niños de hoy en día tienen en estos pastorcitos de Fátima modelos aptos para su edad. La historia de Jacinta contiene muchas lecciones vitales para ellos. ¿Por qué es tan importante que recen el rosario, obedezcan a sus padres y sigan el difícil pero gratificante camino de la virtud en esta vida? ¿Deberían San Francisco y Santa Jacinta Marto ser modelos solo para niños? De ninguna manera. Pueden, y también deben, servir como modelos para los adultos que encuentran en sus propias debilidades y defectos una excusa para evitar los caminos a la santidad. Aquí,
podemos aplicar adecuadamente la amonestación de nuestro divino Salvador, a menos que se conviertan en niños, no entrarán en el reino de los cielos, Mateo 23, 3. Debemos seguir el ejemplo de Francisco y Jacinta, y atender con corazón abierto las solicitudes de Nuestra Señora en Fátima, sus enfáticas peticiones de oración, penitencia y reparación. Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las revelaste a los pequeños. Lucas 10, 21. Santa Jacinta Marto, ruega por nosotros.